a su programa Visión Global, juntos en la movilización de la Iglesia en Guatemala a fin de cumplir la Gran Comisión. En este programa vamos a tener la participación de nuestro querido y apreciado hermano en Cristo y misionero Edgar Hernández, un misionero que está trabajando entre las etnias no alcanzadas del estado de Oaxaca en México. Él nos va a compartir una reflexión bíblica y también vamos a tener la oportunidad de entrevistarlo y usted va a tener ese privilegio de poder conocer un poco más acerca de las misiones transculturales. Y quisiera empezar este programa definiendo un concepto acerca de la gente no alcanzada. ¿Quiénes son los no alcanzados? Se define como un grupo étnico no alcanzado, aquellos grupos que no tienen dentro de su comunidad un grupo de creyentes capacitados para compartir el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Ese mensaje que debe ser compartido en su propio idioma y debe de ser compartido sin depender totalmente de ayudas externas o de misioneros que lleguen a la comunidad y tengan que enseñar acerca de las verdades del Evangelio. Así de que en el mundo algunos estudios reflejan que existen aproximadamente 16.652 grupos étnicos y de estos 7.000 grupos étnicos aún no han sido alcanzados con el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos compartió y del cual nosotros en este momento tenemos la bendición de tenerlo en nuestro corazón, en nuestro propio idioma, en nuestra cultura que es parte de nuestra vida. De estos 7.000 grupos étnicos que aún no han sido alcanzados, en el estado de Oaxaca, en México, hay alrededor de 55 grupos que todavía no tienen presencia del Evangelio. Es interesante que sumados estos 7.000 grupos étnicos, hacen un total de 3.000 millones de personas que aún no han escuchado, en algunos casos, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 3.000 millones de personas. Actualmente en el mundo vivimos más de 7.000 millones de personas. Imagínense usted, 3.000 millones de personas que aún no tienen el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. En este su programa Visión Global queremos retarle a que en esta oportunidad no se vaya, quédese en sintonía, porque vamos a ser retados acerca de cómo podemos alcanzar a esos no alcanzados en el estado de Oaxaca, en México. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué privilegio estar frente a ustedes en este momento y abrir la palabra de Dios para compartirla. Hoy quisiera reflexionar junto a ustedes en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos 16 al 18. La palabra de Dios dice de la forma siguiente: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Qué hermosa palabra que Dios nos ha dejado impresas aquí en las Sagradas Escrituras. Dios nos da el privilegio, me da el privilegio personal de servir en su obra en Oaxaca, México. Y es un privilegio para mí, es una bendición para mí estar entre los grupos étnicos y ministrar su palabra. En esos pueblos conozco a un hermano que se llama Eligio González. Hermano Eligio González no sabe leer y escribir, pero este hombre llegó al conocimiento de la palabra de Dios y desde su encuentro con el Señor Jesucristo fue retado a conocer la palabra de Dios, a sembrarla en su mente y su corazón. Hemos llegado a comprender a través de historias como la de hermano Eligio que no hay barreras para que un cristiano pueda crecer en la gracia del Señor. La educación que haya recibido o no haya recibido no es ninguna barrera para que un cristiano pueda crecer espiritualmente y llegar a ser un cristiano maduro y de bendición.
Hermano Eligio González se ha aprendido la palabra de Dios de memoria y para sorpresa nuestra fue un privilegio conocerle porque a pesar de no saber leer y escribir, este hombre ha establecido entre los pueblos de Oaxaca aproximadamente unas 30 congregaciones en varios pueblos. Es un privilegio conocer a hermanos de tal calidad espiritual. El texto que nos interesa evaluar en esta oportunidad nos habla de que Jesús caminaba junto al mar de Galilea. Es interesante saber que estos discípulos que fueron llamados por el Señor Jesucristo, que eran los hijos de Zebedeo, dice aquí, Simón y Andrés, su hermano, eran hombres trabajadores, eran hombres de trabajo duro, pero algo más extraordinario aún, eran hombres a quienes Jesús veía trabajar. Jesús caminaba por los lugares y observaba a estos hombres, seguramente no una, no dos, ni tres, sino muchas veces los vio trabajar. Vio la actitud laboral, la actitud y el empeño en el trabajo de estos hombres y entonces a ellos los llamó al ministerio. Puede ser que usted esté pensando que servir a Dios demanda entrar a un seminario bíblico, servir a Dios demanda tener una buena preparación académica, pero la palabra de Dios nos enseña que no. Dios conoce el corazón suyo, pero Dios también conoce la actitud que usted tiene al levantarse cada día para ir a su trabajo. Dios conoce la actitud que usted pone y el empeño que pone a la hora de realizar sus actividades laborales. Si usted es un hombre responsable, si usted es una mujer responsable, si usted es un joven responsable en sus estudios, Dios lo conoce. Y Dios va a llamar a personas con un carácter y una actitud de respeto, también de entrega al trabajo y a aprovechar el tiempo que tiene para ganarse el sustento diario. Aquí está Jesús caminando por el mar y ve a estos hombres y les dice, vengan, los haré pescadores de hombres. Dios está llamándote a ti también, desde el lugar donde estás. No importa la preparación que tengas, tú eres de gran utilidad para el mundo de las misiones y para ganar a muchos para Cristo. No limites tu llamado al Señor. El Señor busca corazones disponibles. El Señor busca corazones que estén entregados a Él. Dios, al abrir su plan redentor y salvador para la humanidad, estableció que Jesús buscara a 12 hombres sencillos, humildes, pero quienes tenían una actitud de servicio y una actitud también reverente a Dios. Dios conoce a cada uno de nosotros, Él camina junto a nosotros. Él camina por las calles, Él camina por las ciudades, Él está en las casas, Él está con nosotros, caminando y viendo la forma en la que nosotros trabajamos, servimos, hablamos, en la forma en que nosotros vivimos. Dios te conoce y Dios quiere usarte a ti también para su obra. Recuerda, hermano, que Dios capacita a los que va a usar. Dios nos quiere gente capacitada, porque la capacitación que Dios quiere para su obra es una capacitación que es generada desde el poder del Espíritu Santo. Seamos sencillos y humildes y escuchemos la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Y este día digámosle, Señor, si tú caminas por donde yo trabajo, si tú caminas por donde yo estoy y me llamas, llámame, que yo responderé al llamado como lo hicieron estos hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron, dice la palabra de Dios. Siga usted el llamado del Señor, porque hay muchas almas que necesitamos llevar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que en este día usted pueda pensar que Dios no solo está viendo su preparación, está viendo su corazón y su actitud en el trabajo diario de cada día. Que Dios les bendiga. Sin duda la palabra de Dios reta a nuestro corazón y la reflexión del hermano Edgar Hernández ha sido de bendición para su vida.
Hoy tenemos este privilegio de poder tener en este programa Visión Global a este misionero que está trabajando entre las etnias no alcanzadas del estado de Oaxaca, en México. Y quisiéramos entrevistar a hermano Edgar. Edgar, bienvenido a este programa Visión Global. Esperamos que esta oportunidad sea de mucha bendición para tu vida, pero también para la vida de todos aquellos que nos están viendo desde su casa, desde su computadora o desde su teléfono móvil, ¿verdad? A través de las redes sociales o de la página web. Y Edgar, gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en esta tarde. Gracias a ti, Mario, por darnos el privilegio de estar en este programa y bendecir la vida de muchos como Dios nos ha bendecido a nosotros, y de verdad es un privilegio estar aquí con ustedes hoy. Excelente. Edgar, contanos un poco acerca de tu vida. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es tu trasfondo profesional, verdad? ¿De dónde es que viene Edgar Hernández? Bueno, gracias a Dios, nací aquí en Guatemala, en la región de Zacatepeques, Magdalena, Milpas Altas, a unos 15 minutos de la ciudad de Antigua, Guatemala. Gracias a Dios vengo de una familia cristiana. Desde muy chico pues fui encaminado a conocer las cosas de Dios, y por el ejemplo de mi padre también empezamos a ingresar al trabajo de la obra de Dios, ¿no? Entonces desde muy pequeño fuimos inducidos con mi familia a servirle al Señor, de tal manera que pues uno de mis hermanos es un músico y los otros hemos salido pues con algún ministerio también fuerte para la iglesia. Dios nos ha bendecido y nos dio el privilegio de estudiar. Soy egresado de la carrera de perito contador y trabajé en esa profesión casi 12 años. Entramos a la Universidad de San Carlos también en la Facultad de Economía, con el ánimo de cerrar la carrera de auditoría, pero Dios hizo el cambio y el llamado para entrar a estudiar Biblia al Seminario Teológico Centroamericano. De esa razón, en el año 2003 egresamos del programa de licenciatura con énfasis en misiones. Y a grandes rasgos ese ha sido mi peregrinaje en el mundo de la educación, ¿no? y en mi vida. Interesante. Edgar, antes de involucrarte en el ministerio, entiendo que ejercías una profesión, ¿verdad? Tenías un trabajo. ¿Qué fue lo que te llamó a dejar tu trabajo, ¿verdad? Esa profesión que sin duda era una profesión que te agradaba, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo que te dedicaras a tiempo completo a la obra misionera, al ministerio? Fue el involucrarme en actividades misioneras y el trabajo con jóvenes. Empezamos a desarrollar proyectos de desarrollo social con jóvenes y los fuimos involucrando en actividades para la comunidad, servicio a la comunidad, y de pronto Dios nos entregó un liderazgo para jóvenes y empezamos a trabajar con la iglesia local, liderando a los jóvenes, y pronto los hermanos vieron el llamado de Dios también al ministerio y me hicieron responsable de un campo para atender a los hermanos, ministrarlos. Y estando yo en la Universidad de San Carlos, decidí entrar al Seminario Teológico Centroamericano para estudiar en el Plan Sábado y sacar el bachillerato en Biblia. Entonces fue poco a poco que Dios fue atrayendo mi vida para hacer ese cambio. Mientras se daba eso, yo trabajaba en una empresa muy sólida en Guatemala, una empresa de radio, y tuve la bendición de trabajar 7 años para esa corporación, y pues fue una bendición para mí, ¿no? Disfruté el tiempo que trabajé en mi profesión y ahora disfruto aún más el tiempo que estoy en la obra del Señor. ¿Y qué fue exactamente, Edgar, lo que te motivó a involucrarte en las misiones? Sé que tuviste una experiencia en tu iglesia, ejercitaste tus dones, tus talentos, dijiste que la iglesia vio algo en tu persona, te dieron una responsabilidad, pero ¿cómo fue que te enrolaste en las misiones transculturales? Y específicamente, ¿cómo es que ahora trabajas en Oaxaca?
Bueno, Dios fue llamando y motivando mi vida a ver el poder transformador de Dios. Creo que de entrada lo que impacta es la vida de la gente transformada por el poder de Dios. Vimos a muchos jóvenes que pues estaban afectados por el asunto de la droga, por una vida llena de adicciones, tener cambios radicales en su vida. Vimos a mucha gente en comunidades pobres, llenas de vicios de alcohol y otras cosas, ir cambiando su vida e ir moldeándose a la luz de la palabra de Dios. Y pues me di cuenta que la palabra de Dios era una palabra viva y verdadera. Y nació entonces el interés de trabajar no solo en las misiones aquí en Guatemala, y visitamos mucho tiempo la zona del Ixcán, ¿verdad? Y vimos que teníamos algo que aportar. Dios había puesto en nosotros algo que la gente no tenía, y era el mensaje de su palabra. Y me sentí responsable en llevarles ese mensaje a esas personas. ¿Y por qué Oaxaca? ¿Cómo es que llegaste a Oaxaca? Llegamos a Oaxaca en el año 2003 por un proyecto de exploración enviados por el Seminario Teológico Centroamericano, e hicimos un recorrido por todas las comunidades étnicas del estado de Oaxaca. Llegamos a una escuela transcultural con el Ministerio Brazo del Señor, y el Ministerio Brazo del Señor tiene una escuela transcultural muy bien estructurada. Recibimos parte teórica de la enseñanza de la misión, pero también una parte práctica, y en esa parte práctica visitamos varias comunidades y vimos los procesos en que va la obra, lugares donde ya hay iglesias establecidas, lugares donde están a medio discipulado, un grupo pequeño, y lugares donde realmente no hay ninguna presencia del Evangelio. Y México atrajo mi corazón porque vi mucha necesidad de Dios. Yo creo que lo que la palabra de Dios establece, que Dios vio a la gente que se desparramaba y andaba por los campos como ovejas sin pastor. Y creo que lo que tenemos en Guatemala y lo que ya habíamos experimentado como cristianos y como hijos de Dios en la vida personal, creo que fue lo que me retó para ir a México y darles el mensaje a los mexicanos. Y hemos visto que Dios pues ha ido trayendo bendición a México a través de la predicación del Evangelio. Sabemos por las noticias que escuchamos que Oaxaca es una región resistente al Evangelio. ¿Cuántas etnias hay en Oaxaca y cuántas etnias aún siguen sin tener tan siquiera una sola iglesia evangélica capaz de evangelizarlas? Sin presencia del Evangelio se han registrado 55 grupos étnicos. 55 grupos étnicos. Oaxaca es un estado muy particular de la República Mexicana. Se puede encontrar una distribución geográfica de Oaxaca por distritos, en los que está dividido el estado, pero también por grupos étnicos. Entonces, si usted checa en la página web y consulta Oaxaca, va a encontrar varios mapas de Oaxaca. Y uno de esos mapas es la división étnica que tiene Oaxaca. Hay 16 grupos étnicos, pero de esos 16 grupos étnicos se subdividen 177 grupos étnicos. 177 grupos Cada étnicos. grupo con una lengua particular, con una forma de gobernarse. Ellos se autogobiernan, cada pueblo, con los usos y costumbres. Traen leyes ancestrales que las heredan de generación a generación. Y la Constitución Política de México tiene poco que ver en la vida de una comunidad. Entonces, eso de alguna manera le da riqueza a la cultura propia del oaxaqueño, pero también hace que la cultura sea cerrada para la entrada del Evangelio. Actualmente, ¿cuántas etnias dijiste que estaban sin testimonio de la palabra? 55 grupos étnicos. 55. Qué increíble escuchar esa información, ¿verdad? Nosotros en Guatemala tenemos la bendición de tener iglesias en los 22 grupos étnicos que existen, y hay algunas regiones donde todavía hace falta trabajar un poco en el alcance, pero Correcto. en sí Guatemala ha sido declarado desde ya hace un par de décadas como un país alcanzado en el tema étnico. Tenemos Biblias traducidas a nuestros idiomas indígenas,
tenemos materiales educativos, teológicos traducidos y líderes de esas etnias trabajando para alcanzar a sus comunidades. El reto entonces en Oaxaca tiene que ver con todo un sistema cultural, ¿verdad? Social, ancestral. ¿Y cómo es que un misionero guatemalteco es recibido en esos lugares? ¿O cómo ha sido tu experiencia en esas comunidades? Pues por una parte hay cierto recelo del mexicano para al que llega de Centroamérica. Siempre se le ve como alguien, ¿no? Pues que viene de abajo, no es el que viene del norte, que viene de Estados Unidos. Sin embargo, creo que el respaldo del Espíritu Santo y el poder de Dios nos ha abierto a nosotros no solo puertas en las comunidades, en las casas, sino en los corazones. Y aparte, pues como guatemaltecos tenemos casi la misma fisonomía de la gente mexicana del sureste. No nos podemos comparar con la gente, perdón, del norte de México, porque ellos ya van a ser altos, canches, ¿verdad? Y los del sur son morenitos, chaparros. Entonces, cuando la gente pregunta si va el misionero, los hermanos dicen que sí, y siempre levantan la cabeza para esperar ver a un norteamericano, y sucede que no lo encuentran. Eso es una ventaja porque yo paso desapercibido entre la gente oaxaqueña, y creo que esa familiaridad que me da mi fisonomía ha hecho también que el corazón del mexicano se abra a escuchar la palabra de Dios con más detenimiento. Es interesante cómo el Señor permite que sucedan este tipo de situaciones, no solamente en Oaxaca, sino también en otras regiones del mundo, donde los latinoamericanos que están involucrándose en las misiones están llegando y están siendo efectivos por esa familiaridad que hay entre nuestro parentesco, ¿no? Es algo bien natural, y pareciera que no es un extranjero, sino es una persona más de la etnia o del grupo mayoritario que vive en esa región. Edgar, hemos escuchado que hay mucha gente en Oaxaca deseosa de recibir el Evangelio, pero también existen grupos que han estado oponiéndose e incluso han estado violentando los derechos humanos fundamentales de aquellos que han decidido seguir a Cristo. ¿Puedes contarnos, Edgar, con toda la confianza, pero también, pues obviamente hay algunos datos que tú no puedes revelar, nombres de algunas comunidades por seguridad de aquellos hermanos que están sufriendo persecución, pero puedes contarnos a los que estamos acá en Guatemala y algunos que no hemos experimentado tal vez esa fuerza de la persecución contra la iglesia, ¿cómo es que se vive la persecución en esos ambientes? ¿Cómo lo has percibido? ¿Qué es lo que has visto? ¿Cómo es que Dios se manifiesta en medio de esa situación, sobre todo en la vida de los hermanos que están sufriendo la persecución en una región tan cercana a nosotros como es Oaxaca? En las comunidades étnicas, como acá en Guatemala, podemos observar un sincretismo religioso, la unión de las costumbres ancestrales con la religiosidad católica. Eso ha hecho que el católico no sea una persona cristiana en el sentido estricto del catolicismo, sino que sea una persona que se deja guiar por el fanatismo religioso. Y cuando eso se da, aunado también al hecho que las comunidades étnicas son autogobernables, ellos ponen sus leyes, ellos ponen sus disposiciones legales para la comunidad. Entonces eso también es una base muy fuerte para que se produzcan acuerdos en las comunidades donde no se permita la entrada de alguien que profese una religión distinta a la católica. Y ahí es donde se da la violentación de los derechos humanos de los hermanos, y pues se les desconoce incluso como mexicanos, porque se supone que el mexicano debe ser guadalupano, el mexicano debe ser católico. Y partiendo de esa forma de pensar, pues ya se establece la discriminación a los hermanos, que llega al punto de la cárcel, la violencia, y ha llegado a la muerte. Y hemos visto esos casos en los pueblos que ministramos.
Hace tiempo recuerdo haber leído algo acerca de tu ministerio y contabas que en algunos pueblos tenías que, o algunos del equipo tenían que ir con chalecos antibalas, ¿no? Correcto. O sea, ¿puedes contarnos brevemente esa situación en la vida de los misioneros? Pues la intolerancia que se vive es tan radical que pues en las comunidades no se da a los hermanos la libertad para poder caminar, para poder moverse, para poder estar con libertad en la comunidad. Y los compañeros misioneros que llegaban a este pueblo fueron amenazados y les dijeron que ya no, su presencia era no grata en la comunidad, pero nosotros veíamos que el proyecto de ellos estaba empezando a dar frutos muy buenos. La gente estaba cambiando para bien y de hecho la comunidad se estaba beneficiando de los cambios y los proyectos que se estaban generando desde el apoyo misionero. Pero los opositores a la presencia de los misioneros otra vez mandaron avisos de amenaza y como no